Padre, Dios bueno, eterno, maravilloso y misericordioso, te damos gracias, Señor, una vez más en esta mañana por tenernos aquí delante de ti, adorando, bendiciendo tu nombre, rindiéndote a ti culto y alabanza, por cuanto eres el único Dios verdadero que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a consumar, Señor, la salvación para los elegidos. Gracias por tu bondad, por predestinarnos, Señor, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Consolador, que hace la obra perfecta de santidad en nuestras vidas, lavándonos, regenerándonos, Señor, limpiándonos de nuestros pecados, haciendo la obra perfecta para el día, ya sea que tú nos llames, o ya sea, oh Dios bendito, que tú vengas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como les venía diciendo, el domingo pasado nosotros iniciamos un estudio acerca de la historia de la iglesia, y en ese estudio, en ese primer estudio nosotros vimos los inicios y los orígenes de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y vimos cómo el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18, Él le da la promesa a sus discípulos de que Él iba a edificar su iglesia. Prácticamente ese es el versículo con el cual nosotros vamos a estar trabajando toda esta serie de estudios. Así que yo invito a un hermano que por favor lo lea, Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Bueno, dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no van a prevalecer nunca sobre la iglesia. Nosotros vimos la clase pasada que cuando se da origen a la iglesia primitiva, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se empiezan a generar una serie de persecuciones contra los cristianos en el siglo I. Y esa persecución estaba dada por la forma y el estilo de vida que profesaban los cristianos. Recordemos que ellos adoraban a un solo Dios, eran monoteístas, a diferencia del Imperio Romano, de la cultura y la religión del Imperio Romano, que eran politeístas. Entonces, esta característica de los cristianos conllevó a que se persiguieran por parte de los emperadores. Y vimos cómo el emperador Nerón persiguió a los cristianos a tal punto que los convirtió en un espectáculo para la sociedad romana. Recordemos que él los mataba, los crucificaba, los volvía espectáculo en medio del circo romano, ya que los introducía en la plaza y se lo echaba a los leones vivos. Y él hizo esto porque su gobierno era un gobierno que no contaba con la legitimidad y la aceptación del pueblo. También vimos cómo Dionisiano fue otro emperador del Imperio Romano que persiguió a los cristianos, haciendo un recuento de la clase pasada o de la enseñanza pasada. En este día vamos a hacer, digámoslo así, un break en ese estudio que hemos hecho que estamos haciendo de siglo por siglo, y vamos a estudiar la vida de uno de los grandes de la iglesia cristiana del siglo IV. Ese hombre es Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría es considerado el pequeño gigante de la iglesia post-apostólica. En la clase pasada nosotros estudiamos la iglesia apostólica. En el siglo IV se empieza a considerar a la iglesia como una iglesia post-apostólica. Ya los discípulos, los apóstoles habían muerto.
Atanasio de Alejandría tiene una frase muy conocida que dice: a quien me ama, me manifestaré. ¿Quieres comprender las palabras de los santos? Purifica tus pensamientos e imita su vida. De lo contrario, no puedes comprender lo que Dios les ha revelado. ¿Quieres comprender a Cristo? Haz pura tu alma e imita las virtudes de Cristo. Solo así puedes comprender algo del verbo de Dios. El contexto en el cual se desarrolla la vida de Atanasio de Alejandría es bajo el Imperio Romano y bajo el gobierno de Constantino. No sé si han escuchado acerca del emperador Constantino, que, digámoslo así, pasa o deja su marca en la historia en la historia universal, porque fue el emperador romano que oficializó el cristianismo como religión del imperio. Se dice que Constantino fue, durante el gobierno de Constantino, el imperio romano tuvo sus mejores tiempos. Fue un imperio fuerte, tanto militarmente, tanto políticamente, tanto económicamente y socialmente. Se cuenta y se dice que una de las causas del por qué el imperio bajo Constantino fue tan fuerte, precisamente tiene que ver con la influencia cristiana en su gobierno. Sin embargo, hay otros estudiosos de la historia que consideran que Constantino fue un hábil político romano. Y como era un hábil político romano y se dio cuenta que la cristiandad estaba cada día creciendo más en el imperio, lo cual imposibilitaba que ellos lo combatieran, por cuanto los cristianos tenían fuertes y arraigadas convicciones cristianas, él lo que hizo fue: si no puedes destruir a tu enemigo, únete a él y lo vencerás. Entonces eso fue lo que él hizo. Era considerado un hábil político romano. Entonces él oficializa la religión cristiana como la religión del imperio. Eso sucedió en el año 313, donde Constantino hace un edicto conocido como el Edicto de Milán. En ese edicto él declaraba que los cristianos podían abiertamente seguir su fe hacia adorar a Cristo y adorar a Dios. Con este edicto, las sanciones por profesar el cristianismo en el Imperio Romano son abolidas. Y hay algo muy importante que esto marca en la historia de la Iglesia, y es que las persecuciones cesan. Ya no es el cristianismo no es el enemigo, sino que es nuestro aliado. Eso hace que las persecuciones se eliminen dentro del Imperio Romano. Ahora, ¿qué representó eso para la Iglesia cristiana? Se dice y se cuenta, según la tradición, que una de las consecuencias de que se haya institucionalizado el cristianismo como religión del imperio es que precisamente se había vuelto una iglesia, por decirlo así, pagana o mundana. ¿Por qué? Porque en medio de las persecuciones que los cristianos habían tenido siglos antes, eso había hecho que la iglesia se purificara, la iglesia entrara en disciplina de parte del Señor, y había hecho que los cristianos se unieran. Como ya no había persecución, sino que por el contrario, había el apoyo del imperio, había el apoyo de las autoridades civiles, y había, por decirlo así, concesiones a los cristianos, ya ellos podían aspirar a cargos políticos y administrativos. Una ala de la iglesia empezó a ver esta situación como una situación de degradación en la fe. Recordemos que la sociedad romana era una sociedad politeísta. Entonces ellos creían que el cristianismo había entrado en eso también que se conoce como el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de muchas religiones y de muchos dioses, y eso era lo que era el imperio.
esa ala del cristianismo toma una decisión radical. Ellos se separan totalmente del cristianismo oficial y crean y originan lo que se conoce como el monaquismo. El monaquismo era que personas muy devotas, muy consagradas al Señor, se iban al desierto y se consagraban en cuerpo y alma las 24 horas del día al Señor. Los reconocidos monjes. Atanasio de Alejandría fue uno de estos monjes. En primer lugar, nosotros vamos a ver la vida de Atanasio, su infancia, su vida y su profesión. En segundo lugar, vamos a ver el rol que él tuvo durante el concilio de Nicea del año 325, donde se debatió la controversia arriana. Y en tercer lugar, vamos a ver los sufrimientos que Atanasio tuvo por causa de la fe cristiana. Primer punto, infancia, vida y profesión de Atanasio. Aunque no existe alguna señal del día de su nacimiento, se cree que Atanasio nació en Alejandría en el año 295. Alejandría queda en Egipto. Alejandría era una sociedad, digámoslo así, muy industrializada en ese tiempo, con un contexto cultural cosmopolita, donde la mayoría de los habitantes eran politeístas y adoraban a dioses greco-egipcios. Ellos estaban guiados por la filosofía de lo que se conoce el maniqueísmo y los gnósticos. Alejandría era un centro además cosmopolita y cultural, era un gran centro académico. Por eso Atanasio recibe toda su formación filosófica en esa ciudad y su formación teológica. Él fue ordenado diácono a los 24 años y de inmediato se convirtió en la mano derecha de Alejandro de Alejandría, que era el obispo de esa ciudad. Alejandro, él tuvo un rol muy importante en el concilio de Nicea del año 325, y él asistió a ese concilio en calidad de secretario del obispo Alejandro. Se cuenta que Atanasio, siendo un niño, fue testigo del martirio de los cristianos Pedro de Alejandría y de otros cristianos que murieron por causa de las persecuciones. Atanasio de Alejandría era bajo de estatura y tenía, digámoslo así, unas cualidades muy buenas para la oratoria y una brillante inteligencia. Se cuenta que a los 23 años él escribió su primera obra literaria teológica llamada La Encarnación de Jesucristo. Físicamente, como lo dije, era un hombre pequeño, de estatura, más bien débil, de tez oscura, pero de porte firme. Y según el historiador Justo González, dice que Atanasio, como les dije antes, fue formado en su vida monástica. De allí, él tuvo una fuerte tendencia a la disciplina, una fuerte tendencia a la austeridad, y es considerado como un luchador ejemplar de la fe cristiana. Ahora, dentro de sus cualidades, se dice que él era un hombre de una resistencia tremenda, de un espíritu fogoso por la fe cristiana, lo cual él manifestaba en sus convicciones cristianas. Desde su juventud se considera que Atanasio fue un ferviente enamorado de Jesucristo, muy cercano al pueblo, con un espíritu popular que lo hacía diferente a los demás, lo cual conllevó a sus amigos a admirarlo por esta cualidad, y a sus enemigos a temerle, por cuanto era muy cercano y muy querido por el pueblo.
Toda la vida de Atanasio fue un cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 24. Por favor, algún hermano que busque Mateo 9, versículo 24. Dice la palabra del Señor en Mateo 9, versículo 24. Les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Mateo 9, 24. 9, 24, Sí. No, Juan 15, 21. Juan 15, 21. Dice Juan 15, 21. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es correcto. Por causa de mi nombre, dice Jesucristo, los perseguirán porque no me conocen, ni conocen al que me envió. Y nosotros vemos en la vida de Atanasio un hombre que fue un hombre que estuvo a la sombra del ministerio de Cristo en cuanto a sufrimientos. Porque él, como vamos a ver más adelante, él defendió la fe cristiana y más que todo defendió la doctrina de la Trinidad. Por esto él pasa a la historia de la iglesia como uno de los grandes del cristianismo, porque él defendió la doctrina de la Trinidad, a diferencia de la postura de Arrio, que consideraba que Jesucristo no era el Hijo de Dios, sino que consideraba que Jesucristo era una criatura del Padre que había existido con él, pero no era Dios. Ahí es donde está todo el meollo y el eje central de nuestro estudio. ¿Por qué, hermanos? Porque en la actualidad hay sectores que dicen ser cristianos que niegan la Trinidad. Nosotros somos cristianos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Existen sectores como, ejemplo, los testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó para la salvación. Por eso, Atanasio fue muy perseguido, porque él se mantuvo firme a la convicción y, como miramos anteriormente, él escribió un libro, La Encarnación de Jesucristo. El eje central de la fe cristiana, como todos nosotros sabemos, gira en torno a la encarnación de Jesucristo como el Hijo de Dios que ha venido al mundo a salvar lo que se había perdido. Por ello, ante el firme pensamiento del pequeño obispo de Alejandría, él vivió en carne propia la persecución por parte del que se consideraba el emperador cristiano, Constantino, y de sus enemigos, los seguidores del arrianismo. El arrianismo era lo que consideraban que Jesucristo no era el Hijo de Dios, sino que era una criatura de Dios. Dice Juan, por favor, hermano, que lea Juan 15, 20. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es correcto. Durante la vida de Atanasio de Alejandría, él vivió muchísimas aflicciones a causa de los múltiples exilios al que fue sometido por parte del emperador. Sin embargo, no hubo violencia ni improperio que lograra doblegarlo, ya que él estuvo dispuesto a sufrir y a pagar con su vida con tal de defender la doctrina de la Trinidad. Como un dato extra, yo quiero contarles que este hombre fue muy odiado por toda la sociedad romana. Y se dice que el emperador Constantino mandó a un escuadrón de sus fuerzas militares a la ciudad de Alejandría, al templo de Alejandría, para buscarlo y llevarlo delante del emperador. En medio de la reunión y del culto que estaban celebrando, en el cual estaba dirigiendo Atanasio,
el escuadrón rodea la iglesia, el templo, los presentes se dan cuenta y ellos entran en pánico. Y Atanasio, como nosotros vimos, que él era de cualidades muy fervientes, fervorosas, él toma el asunto con mucha tranquilidad. Y él le dice a los feligreses, le dice, no se turben. Y con mucha tranquilidad los manda a que canten el Salmo 136. Porque para siempre es tu misericordia, dice ese salmo. Total es que los escuadrones entran al templo, la gente se llena de turbación, empiezan a retirarse airadamente y Atanasio se desmaya. Ahora unos hermanos lo recogen, lo reviven y lo hacen que él se vaya, ¿cierto? Y él se va, digámoslo así, sin causa alguna, porque él no estaba haciendo nada malo, simplemente estaba adorando a Dios, pero esto era algo muy mal visto, porque él lo que querían era cambiar la doctrina cristiana, decir que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Entonces, con esto él empieza una serie de aflicciones y una serie de exilios que lo van a fortalecer en su ministerio. Se dice que él demoró 5 años con los monjes en el desierto, preparándose para lo que venía más adelante. Ahora, el segundo punto de nuestro estudio nos dice que en el concilio de Nicea, en el año 325, se discutió acerca de la controversia que estaba generándose en el interior de la iglesia de Oriente. Esta controversia, por un lado, estaba el arrianismo, de la mano de Arrio, que era un obispo de la iglesia, un reconocido obispo de Alejandría, que no sé bajo qué criterio, él empezó a decir que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que Jesucristo era una criatura, que él sí se había encarnado, pero que no era el Hijo de Dios como tal, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 1, donde empieza a exponer y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y por el otro lado estaba el otro grupo que estaba comandado por Alejandro de Alejandría. Entonces el emperador romano, el emperador Constantino, en el año 325, él crea el concilio de Nicea para mirar a ver a qué conclusión se iba a llegar con esta controversia. A Constantino lo que le importaba era que el imperio no se fragmentara. A él lo que le importaba era que el imperio se mantuviera unificado, más allá de la controversia religiosa que estaba ocurriendo en el interior de la iglesia. Pero para la cristiandad, para los sacerdotes, para los obispos de todo el imperio, a ellos les parecía muy triste esta situación, por cuanto ellos habían sufrido mucho tiempo atrás de todas las persecuciones, de todas las muertes, todos los mártires que murieron, que sellaron con su vida la defensa de la fe. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que en el momento que nosotros debemos de disfrutar de nuestra tranquilidad y de nuestra sana convivencia, es el momento donde vamos a estar divididos? Sin embargo, este concilio de Nicea se origina y Arrio expone su punto. Ahora sí, Arrio fue destituido como obispo y Nicodemio José de Nicomedia fue el que heredó este punto. ¿Qué sostenían los arrianos? Ellos sostenían que el verbo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas. En contraposición, Alejandro de Alejandría decía que el verbo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios. Se dice que progresivamente la controversia se agudizaba en el interior de la iglesia de Oriente y ambos líderes mantenían su postura inquebrantable. Arrio decía que Alejandro de Alejandría proponía abandonar el moniteísmo cristiano, por cuanto él decía que existían 2 dioses. Si decían que Cristo era Dios y si decían que Dios era Dios, ellos decían que ustedes están abandonando el moniteísmo. Y por otro lado, Alejandro
decía que la posición de Arrio negaba la divinidad del Verbo, y que si se negaba la divinidad del Verbo, se estaba negando la divinidad de Cristo como Hijo de Dios. Bueno, en medio del concilio, una vez expuestas las dos posiciones, se toma una decisión, y esa decisión es que cuando los obispos y todos los presentes que estaban en el concilio escucharon la doctrina arriana, ellos se espantaron y se ofendieron muchísimo. ¿Por qué? Porque consideraban la doctrina arriana de que Cristo no era Dios como una herejía, y la condenaron en ese tiempo, la condenaron y los expulsaron de las iglesias, y tomaron una declaración que a partir de allí dicen los historiadores, que viene a ser la creación de la Iglesia Católica. Esa declaración dice: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, engendrado, no hecho, substancial del Padre, mediante el cual, mediante Cristo, todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano para nosotros, y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos en el Espíritu Santo. Con esta declaración se le está reconociendo la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Se está reconociendo de que existe un Dios que es sobre todos los dioses, el cual es soberano, el cual hace como Él quiere, y se cree en el Espíritu Santo. Eso es doctrina de la Trinidad. Entonces, digámoslo así, que con esta declaración que se dio en el Concilio de Nicea, el cristianismo histórico, primitivo, había salido victorioso en contra de una herejía. Ahora, en el tercer punto, nosotros vamos a ver a Atanasio, el sufriente adalid por la causa nicena. La causa nicena es la que acabamos de ver, donde se declara que existe, se declara como bíblica, como verdadera la doctrina de la Trinidad. En el año 328 murió Alejandro de Alejandría. ¿Y quién creen ustedes que es el sucesor de Alejandro de Alejandría? Atanasio de Alejandría. En esto nosotros podemos ver lo que el Señor siempre ha hecho con su pueblo. Alguien que lea Josué capítulo 1, versículo 2. Dice Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Nosotros vemos durante todo el transcurso de la Biblia que el Señor, Dios siempre ha tenido sus hombres, a los cuales Él les ha encargado el bienestar de su pueblo. En este caso nosotros vimos que fue Moisés. Cuando Moisés muere, al lado de Moisés estaba Josué, y él era el que iba a tomar las riendas de la causa del pueblo de Israel de alcanzar la tierra prometida. En el caso de Alejandría, quien toma la rienda es Atanasio. Sin embargo, a causa de las enemistades que Atanasio había generado por su firme convicción de la Trinidad, a él no le permiten ejercer su obispado en la ciudad de Alejandría. Siempre va a estar rodeado de muchas controversias, siempre va a estar rodeado de muchos exilios, de muchos problemas con el emperador. Pero todo esto
recordemos que es a causa de su testimonio y de su convicción hacia Jesús. Y Jesucristo, como lo vimos anteriormente, Él lo había dicho en su palabra a los discípulos: ustedes van a subir afrenta, ustedes van a ser llevados delante de emperadores, ustedes van a sufrir muchísimo, porque si conmigo hicieron todas estas cosas, ahora ¿qué se va a dejar de ustedes? Y esto es lo que estaba viviendo Atanasio. El primer exilio al que él estuvo sometido fue por causa de acusaciones en su contra. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos más encarnados de Atanasio? Los arrianos. Entonces ellos se habían confabulado contra su ministerio y habían dicho al emperador Constantino que él había matado a un obispo de una secta enemiga. Además de eso, se le acusaba de que él practicaba magia. Por eso fue llevado al exilio. El segundo exilio al cual se le llevó fue a Roma, por causa de la división eclesiástica en Alejandría. Porque esta situación no terminó con el concilio de Nicea, sino que por el contrario, se empezaron a dar conflictos post-nicenos. Y esos conflictos post-nicenos era una encarnada división en la iglesia. Por un lado los arrianos, los que consideraban que Cristo no era una criatura, y por otro lado los que consideraban que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces esto estaba generando convulsión en la ciudad y se les echaba la culpa que el promotor de esto era Atanasio. Por eso deciden y lo llevan al exilio a Roma. Ahora, él tuvo muchos problemas, no solo con Constantino, sino con otro emperador que se levantó después de Constantino, que se llama Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata. El nombre como tal ya nos indica qué clase de personaje era. Era un hombre que iba en contra de la doctrina de la Trinidad. Si nosotros empezamos a asociar esto, hermano, en el siglo I, II y III, la iglesia no tenía este tipo de controversia. Pero ya cuando se oficializó fue que en el interior de la iglesia se empezaron a generar este tipo de herejías y controversias religiosas. Bueno, Juliano el Apóstata lo que quería era restaurar el paganismo romano como religión del imperio. Y él consideraba que Atanasio era la principal piedra de tropiezo que él tenía para este propósito. Entonces por eso él decide enviar nuevamente a Atanasio al exilio, pero esta vez mucho más lejos, lo manda a Egipto. Se cuenta que Atanasio muere en el año 373, haciendo lo que siempre había añorado y lo cual sus enemigos se habían opuesto: pastorear su grey. Pastorear su grey en la iglesia de Alejandría. Sin embargo, él no vio el triunfo final de la causa nicena. La causa nicena, nuevamente le repito, era considerar que Cristo era el Hijo de Dios que se encarnó para salvación de los pecadores. Sin embargo, en el año 381 se convoca nuevamente el Concilio Ecuménico de Constantinopla. En este concilio lo que van a hacer es ratificar lo que se declaró en el primer concilio de Nicea del año 325, la doctrina de la Trinidad. Entonces vemos cómo se cumple la palabra del Señor que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor siempre estaba protegiendo su iglesia. Como conclusión, mis hermanos, podemos decir que la vida de Atanasio de Alejandría es un personaje que marca un hito en la historia del cristianismo. ¿Cierto? Hemos visto su vida, hemos visto de dónde nació, hemos visto cómo él fue el abanderado de la causa nicena, de la doctrina de la Trinidad, y se le reconoce su férrea defensa en pro de la divinidad de Jesucristo. Un aspecto positivo que él nos deja y el cual nosotros vemos la aplicación de lo que hemos visto hoy, es que él combatió ardientemente por la fe. Y nosotros como cristianos también estamos llamados a combatir ardientemente por la fe.
Judas capítulo 1, Judas 1, bueno, igual Judas tiene un solo. Judas, versículo 2. Dice que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Sí. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Sí. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Es correcto. Entonces nosotros vemos aquí que siempre están las controversias, siempre están los enemigos de la fe en el interior de la iglesia. En este caso, negando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién están negando? Al autor de la vida, al autor de nuestra fe. Entonces, Atanasio hizo eso. Atanasio de Alejandría defendió con su propia vida la divinidad del Verbo. Defendió con su propia vida la doctrina de la Trinidad. Un Dios, un Cristo, un Espíritu Santo. Mis hermanos, hay un coro de nuestro himnario que se llama Santo, 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 que es el 4. Este coro es considerado como el himno más hermoso, solemne y majestuoso de todos los tiempos. Y quiero contarles, mis hermanos, que el nombre de la tonada de este coro viene precisamente de la sublime verdad que se declaró en el Concilio de Nicea en el año 325. Por eso, hoy nosotros, la iglesia, puede cantar, alabar al Dios Trino con gozo y libertad, diciendo: Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Entonces vemos cómo el legado de este hombre se mantiene en la actualidad. Por eso nosotros cantamos Santo, Santo, Santo. Ese es el estudio, hermanos, que traía en esta mañana para todos nosotros, para la edificación de todos nosotros. Amén. No sé si el hermano Salomón permite que cantemos ese himno. Amén.